Seguimos con más aquí en las noticias de la mañana y como le informé hace unos momentos, el peso mexicano cayó tras la declaración del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la reforma al Poder Judicial y viene pues ya a la baja el tipo de cambio desde hace varios días y semanas. Vamos a hablar de esta situación, de cómo está el contexto financiero en nuestro país con Gabriela Siller. Ella es analista, directora de análisis económico del Grupo Financiero Base. ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, gracias por estar con nosotros en el programa. ¿Qué es lo que está moviendo al tipo de cambio y que bueno, pues ya lo vemos ahora mucho más pegado a las 20 unidades por dólar que pues lo que lo vimos hace algunas semanas fortalecido? ¿Qué nos dices de todo el contexto nacional e internacional, Gaby? Hay mucha volatilidad en el tipo de cambio. Ayer se subió hasta 19.50, ahorita se bajó hasta 19.26 y seguramente así va a seguir subiendo y bajando con la posibilidad de alcanzar en el corto plazo 20 pesos por dólar. ¿Qué es lo que lo está moviendo? Mira, de factores externos sigue la expectativa de que el Banco de Japón va a seguir subiendo la tasa de interés y que con esto se va a disminuir el atractivo para hacer esta estrategia de inversión carry trade, en donde traían aquí dinero que habían pedido prestado en Japón. Y bueno, esto termina depreciando también al peso mexicano. Por otra parte, y por el sentido contrario, que porque aprecia el peso, pues está la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos va a empezar a recortar la tasa de interés tan pronto como en septiembre. Y hoy, de hecho, ahorita está hablando Jerome Powell en el simposio de banqueros centrales en Jackson Hole, y pues como que está diciendo que ya es tiempo de la política monetaria que ya no sea tan restrictiva. Esto ayuda un poco al peso mexicano. Y en factores internos, pues hay mayor aversión al riesgo. Con todo esto de la reforma al Poder Judicial, con uno y otro banco pronunciándose o mostrando la preocupación, pero creo que la gota que derramó el vaso fue precisamente la declaración del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre todo porque pues México depende grandemente del comercio con Estados Unidos. Hay que recordar que el 40% del PIB de México son exportaciones y el 80% van hacia Estados Unidos, y además la mayoría de la inversión extranjera directa que recibe nuestro país, inclusive reinversión de utilidades, tiene que ver con empresas estadounidenses. ¿Y cuánto es lo que se pone en riesgo? Entonces, con esta reforma del Poder Judicial, en términos económicos, nosotros calculamos en Banco Base que es alrededor de 1.9% del PIB, precisamente por estas inversiones que frenarían su llegada a México, y las que están en México, que después también pensarían a lo mejor 2 veces reinvertir aquí sus utilidades. Esto implicaría pues que si se aprueba la reforma al Poder Judicial así como está ahorita, pues la economía mexicana podría entrar en una recesión y por supuesto que el tipo de cambio se iría mucho más arriba, a lo mejor hacia niveles de 21 pesos por dólar, mostrando una alta volatilidad. Ujú. Es decir, consecuencias graves para la economía mexicana, bueno, para el tema financiero que se trasladará a lo económico y además de todo, pues está la elección en Estados Unidos, la También. definición de la política monetaria del Banco de México y la de Estados Unidos y lo que venga el cierre del año con el presupuesto también del 2025 que le preocupa también a los analistas, a los bancos de inversión, el alto déficit fiscal con el que cerrará el sexenio, el presidente López Obrador. Todo esto parece pues un cóctel de malas noticias o de mucha incertidumbre, por decirlo menos, Así es. para los mercados y la economía. Pero digamos que tu escenario mediano, tu peor escenario, ¿cuál sería en septiembre si pasa la reforma como está este dictamen de Poder Judicial? Mira, el peor escenario es que veamos tipos de cambio que se pueden subir hacia 21 o 22 pesos por dólar, mostrando una alta volatilidad, un deterioro muy rápido de la economía mexicana, precisamente por este deterioro en la relación comercial con Estados Unidos ante la aprobación de la reforma al Poder Judicial. México podría entrar en una recesión no leve, sino más bien moderada, y bueno, pues sería un escenario que se sentiría un poco de, ¿cómo lo puedo decir? Si fuera una crisis, ¿no? O sea, de qué es lo que viene más hacia adelante, porque sería aparte de lo infligido, ¿no? No es como que venga del exterior. Creemos que más bien el escenario podría ser, o el de mayor probabilidad, es de una aprobación a la reforma al Poder Judicial, no como está planteada ahorita, con algunos cambios, no de la magnitud que a lo mejor todos quisiéramos, ¿no? De que no hubiera tal reforma, pero sí a lo mejor algunos cambios en atención o tomando en cuenta lo que el gobierno de Estados Unidos a través de su embajada
pues mostró su preocupación. Y con esto creemos que el tipo de cambio podría cotizar entre 20 y 21 pesos por dólar, sí mostrando volatilidad, pero no con un sentimiento como una percepción de crisis. Creemos que esto sí puede provocar que la economía mexicana se desacelere más rápidamente y que el siguiente año pudiera inclusive mostrar una caída. Algo similar a lo que vivimos en el 2019, después de que a finales del 2018 se cancelara la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Pues volatilidad segura para los próximos días y para septiembre. Hay algunos bancos que han, digamos, catalogado este tema del aprobar reformas constitucionales que no le gustan a los mercados como el error de septiembre y bueno, Sí. pues simulando el error de diciembre del 94, pero son condiciones completamente diferentes de la economía mexicana de entonces a ahora, pero estaríamos, digamos, ante una posible, digamos, bola de nieve negativa para la economía mexicana, es decir, pensando ya más hacia el mediano plazo del próximo gobierno, digamos, los primeros 2 años del gobierno de Claudia Sheinbaum. Sí, sin lugar a dudas. Por eso es que comentaba al inicio de nuestra plática que si la reforma del Poder Judicial es aprobada así tal y como está, muy rápidamente se puede deteriorar el ambiente para hacer negocios en México, deteriorar la relación comercial con Estados Unidos y que esto lleve más allá de una volatilidad en el tipo de cambio a una caída en el PIB que luego, pues obviamente va a generar destrucción de empleos. Y además, porque a veces vemos recesiones y caídas en el PIB, pero luego nos recuperamos. Pero si el pleito o aquí se deteriora la relación comercial con Estados Unidos, pues ¿cómo sales de eso rápidamente, no? Dependemos mucho de las exportaciones que enviamos hacia allá y también de lo que se recibe aquí en México de inversión extranjera directa, tanto de nuevas inversiones, que no han sido muchas, pero sí de reinversión de utilidades. Entonces, sería un panorama muy negativo. La verdad es que sería un escenario en donde, pues no me quiero imaginar, Claudia Sheinbaum, el reto que recibiría de una economía así muy deteriorada, con además finanzas públicas que las tienen que consolidar por el alto déficit presupuestario. Entonces, en este sentido, para el tipo de cambio vienen muchas fechas relevantes. Obviamente, pues está toda esta discusión antes de que entre la nueva legislatura, luego ya cuando entre en funciones, cómo se van a aprobar estas reformas, si se aprueban o no, porque aparte ya ves que dicen que la de organismos autónomos que la van a aplazar indefinidamente, ojalá que así sea, porque ese es otro riesgo también grande para la economía mexicana. Luego viene pues la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, de a ver ella qué es lo que está impulsando. A mí me da la impresión que el gobierno de Estados Unidos está esperando que entre ya en funciones, que ya tome protesta Claudia Sheinbaum para ver qué es lo que van a hacer con la controversia comercial en materia de energía. Si no hay un cambio de dirección en la política económica en energía, esta controversia comercial podría subir a fase de panel, y si el panel falla en contra de México, que esto ya será después de muchos meses, pues esto podría provocar para México un pago de una multa enorme que deterioraría todavía más las finanzas públicas. Y bueno, por eso es importante también esta fecha del 1 de octubre, porque a partir de ahí creo que el gobierno de Estados Unidos estará como que muy atento a cuál es la política que va a seguir Claudia Sheinbaum. Y luego viene el 5 de noviembre, por si fuera poco, pues las elecciones de Estados Unidos con Trump. Y luego el 15 de noviembre, la fecha límite para que el Ejecutivo presente ante el Congreso el nuevo paquete económico para el 2025 y ver cómo queda la estructura de gasto y sobre todo el déficit presupuestario, que lo tienen que recortar un montón, desde el 5% que está este año a por lo menos 3.5% el siguiente año. Y con proyecciones de crecimiento cada vez más a la baja, aunque Hacienda se mantenga en su 3.5%, que hoy sí se ve imposible de que se logre ese 3.5%, tomando en cuenta también lo que sucede en los Estados Unidos. Pero bueno, cierre de año muy, muy complicado. Vamos a estar pendientes de todos los indicadores y de cómo se muevan los mercados. Y en comunicación, si nos permites, Gaby Siller, muchas gracias, como siempre, y buenos días. Con mucho gusto. Que tengas bonito día, María. Hasta pronto. Igualmente, buen viernes.